diferentes empresas en el día a día, ¿no? Pero era interesante sentarte con el INPI y decirle, a ver, quiero proteger la página de internet de Mercado Libre. No, pero eso no es un espacio mercantil. No es que no tiene nada que ver si es un espacio mercantil o no. Es una página de internet. El consumidor asocia lo que es Mercado Libre por sus colores, por la forma o por su imagen, valga la redundancia, de lo que establece su página de internet. Y aquí les ponemos un caso que es muy interesante, que todo el mundo lo va a ver, que les platico un poco Pamela, ¿no? Pero tú nunca vas a asociar uno con otro. Estos son dos competidores. Tenemos Tinder de un lado y Bumble del otro lado. Pero cada uno tiene sus colores, sus formatos, sus formas. Entonces, todos conocemos que se dedican a lo mismo, ¿no? Son una aplicación de citas para conocer gente por medios virtuales, ¿no? Todos sabemos que son... Todos sabemos que son competidores, pero al final no vamos a confundir uno con el otro. El consumidor entiende perfectamente cuál es uno y cuál es el otro y cómo podría funcionar uno y cómo podría funcionar el otro. Y ya depende de cada usuario cuál le gusta más, ¿no? O con cuál se ha entendido mejor. Entonces, esa parte es importante. Sí, y al final nunca va a confundir, como menciona Pamela, el consumidor una u otra, y al final lo que hacen estas aplicaciones o lo que hacen estas empresas es protegen desde un punto de vista de imagen comercial, pero también lo protegen por un tema de interfaz gráfica como un diseño industrial, o sea, hay muchísimos tipos de derechos los cuales protegen las aplicaciones. ¿Para qué? Para darle un valor agregado a la empresa en el día a día, ¿no? Y abajo tenemos a Didi con Uber, ¿no? Empresas de transporte, ¿no? De transporte privado, pero que finalmente no interfieren una con otra. Y uno puede decir, bueno, los mapas son similares, sí, pero sí hay una distinción, una identidad comercial que maneja cada uno. Pues este caso es interesante. Este fue durante la pandemia. Los buscó Sephora y por supuesto lo que les comento es que todo es público. En redes sociales salió una persona que dijo que sería vergonzoso si todos supieran que Sephora vende productos caducos, ¿no? Entonces le tiraron con todo. El asunto lo agarra un influencer y se vuelve un trending topic. ¿Y qué pasa? Llega Profeco y de oficio Profeco agarra el asunto. Profeco no hubiera hecho nada si no se hubiera vuelto viral este tema. Entonces, aquí les platico la propiedad intelectual en entorno digital. ¿Por qué es importante? Es porque ya el tema de publicidad y el día a día, las ventas, tienen mucho que ver en las redes. Y aquí es un claro ejemplo. Aquí al final podía haber habido una multa muy grande por parte de Profeco a Sephora y al final fue un tema de negociación con la autoridad, pero para que vean cómo las redes han revolucionado todo el tema de publicidad en el día a día y los consumer reviews, que son las llamadas, las reseñas, es algo que no está regulado en México. Que en Estados Unidos, si tú hablas mal del competidor, ellos, si se dan cuenta de alguna forma, pues hay multas muy establecidas. En verdad, en Estados Unidos, por supuesto, el FTC cuenta con un músculo muy importante que en México no contamos y tienen prioridades autoridades como Profeco, pero el tema de las reseñas de consumidores es muy interesante porque al final yo puedo, como competidor directo, tirarle directamente a la competencia. ¿Y qué va a pasar? Al final, por supuesto que la competencia va a obtener un lucro. Entonces, solamente para que vean cómo estamos muy limitados en ciertos sectores relacionados. Yo sí lo digo a la propiedad intelectual porque la protección al consumidor de alguna forma tiene algo que ver con las marcas en el día a día, ¿no? Con el valor de la marca. Correcto. Y entonces, la verdad es que esta cuestión, todos sabemos que en el internet, qué fácil es abrir una cuenta, ¿no? Qué fácil es poner que te llamas María o que te llamas Juan, ¿no? O que te llamas... Y entonces la identidad de las personas está escondida. Puede servir para que un usuario individual emita reseñas reales sobre, yo sí tuve una mala experiencia con esta compañía, con este producto, pero también sirve para que los propios competidores utilicen estos medios y estas herramientas para un beneficio, ¿no? Y entonces de esta forma dañan la marca del competidor, de esta forma hacen ciertas cuestiones que a nuestro parecer es importante que esté regulado. Y sí tenemos países en el mundo que sí lo tienen regulado, México no.
Entonces, este es el tipo de cosas en los que hace falta todavía empujar un poco más para que existan regulaciones, para que existan ciertos lineamientos que se deben de respetar, ¿no? Estamos todavía muy acostumbrados al mundo físico y cuando esto se volvió virtual, ya no supimos qué hacer o cómo delimitar los actos y las sanciones. Entonces... lo que estamos platicando, el tema de la regulación, no existe una regulación que hable de reseñas falsas, por supuesto, el tema de la manipulación de las mismas. Interesante mencionar también que el tema de Sephora, hay ciertos productos en relación a temas de publicidad que deben de protegerse o obtienen las empresas un permiso por parte de COFEPRIS. Entonces, también COFEPRIS entra a un tema de propiedad intelectual industrial. Yo lo veo ahí por un tema de publicidad, porque hay ciertos productos que la ley establece, los cuales te obligan a que tú obtengas un permiso otorgado por COFEPRIS. Porque aquí estamos con el tema de la nueva ley, la ley esta de los... ¿qué es? El etiquetado, temas, o sea, estos son como ciertos productos los cuales necesitas contar con un permiso de COFEPRIS, pero para que sepan, o sea, si quieres tú publicitar en cualquier tipo de medio, necesitas un permiso de COFEPRIS, ¿no? Era muy chistoso en la pandemia cuando veíamos a un influencer decir que había salido la medicina la cual acababa con el COVID, y era pura mentira, porque al final el red flag número 1 es que si no cuentas o no ves en la publicidad con ese número que te otorga COFEPRIS, entonces hay red flags totalmente, ¿no? Entonces, para que sepan cómo no nada más en el tema de la propiedad intelectual industrial estamos hablando con autoridades como el INPI o Indautor, sino que nosotros como abogados tenemos que ser abogados completos para poder darle otras opciones a los clientes, porque hay veces que hay asuntos que no jalan con ciertas autoridades y hay ciertos asuntos que sí jalan con ciertas autoridades, ¿no? Y además es importante mencionar, por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes que nosotros nos entendemos con el abogado de jurídico de la empresa, ¿no? Y ellos están en estrecha relación con el área de mercadotecnia. Entonces nos consultan, oye, vamos a lanzar esto en Instagram, oye, vamos a lanzar... Y hemos tenido que ver cuestiones desde, a ver, el producto que estás promocionando necesita permiso de COFEPRIS, pero también de pronto hemos tenido casos de, oye, es que atrás está el ángel de la independencia y tú necesitas permiso. La ley de monumentos te pide, o sea, tú tienes que pedirle permiso a Lina para poder reproducir, ¿no? El monumento atrás. Entonces, tenemos que abarcar muchas leyes, muchas veces son cosas que tú dirías, ¿y qué tiene que ver el INA, no? Bueno, sí pasa. Tenemos clientes que nos dicen, oye, fíjate que quiero sacar una moneda conmemorativa, ¿no? O quiero sacar una pluma, o quiero sacar, ¿no? De repente, y eso es como, oye, y trae rasgos. Por ejemplo, ¿han visto ustedes los jerseys de fútbol? Que de pronto traen a Tlaloc o traen ciertos rasgos de nuestras culturas antepasadas, hay que pedir permiso. Entonces, a mí llega el cliente, a mí llega Puma y me dice, este es el nuevo jersey de las Chivas. Entonces, sí, te voy a proteger por derechos de autor como una obra de diseño, pero además, aquí ya vi que en tu franja roja traes a Tlaloc. Yo le tengo que pedir permiso a Lina para que me dé permiso tú, y a Lina hay que decirle, van a producirse tantos jerseys y se van a vender en tal territorio y tras. Y entonces el INA ya te da el permiso. Y tú dices, bueno, pero es propiedad intelectual. Pues sí, no, pero hay que ver toda una cuestión global, no nada más, sí, yo te lo registro en el Indautor, tú no te preocupes, listo, ya está, sácalo. No, y para eso también salió una nueva ley, la nueva ley de tradiciones, comunidades indígenas, tradiciones. Al final es una fumada, como está hecho, o sea, porque prácticamente hablando es complicada el poder cuadrar que los huicholes tienen un representante legal y cómo va, o sea, está súper mal hecha, pero ahí también entran temas por eso criticaban mucho a Pineda Cobalín, a Inditex, a diferentes empresas, a Carolina Herrera, pero al final entra también una ley que tiene mucha relación con temas de propiedad intelectual industrial, temas de derechos de autor, para el tema de comunidades indígenas. No ha habido ningún tipo de asunto ante Indautor todavía en relación a esto, porque es muy complicado ejecutar en la práctica, por cómo está establecida la ley, pero lo que mencionaba Pamela del tema del INA es interesante. Nosotros hicimos un tema de una pluma con Moctezuma y tuvimos que ir a pedir un permiso
y no es como que está establecido cómo tiene que ser el proceso. Te tienes que sentar con ellos y hacer algún tipo de convenio, no hay un paso a paso. Entonces hay que tratar de darle la vuelta para poder beneficiar al cliente en el día a día, ¿no? Pues este es interesante, todo el tema de los influencers que nos buscan mucho en el despacho, diferentes empresas y agencias. Al final no existe una ley que regula a los influencers en el día a día, todo se centra en un contrato. El contrato incluye ciertos apartados como temas relacionados a publicidad, derechos de autor, por supuesto, las guías de cómo se van a utilizar los signos, los derechos de imagen y también la libertad de expresión, o sea, limitar el tema de la libertad de expresión con el hate speech, porque ahora es muy importante lo que está diciendo también el influencer, cómo puede tener algún tipo de repercusión o algún tipo de liability la empresa, si el influencer está hablando de la empresa. Entonces, creo que al final mencionan también que hay una propuesta de ley que va a salir por parte, o está ahí en el tintero por parte de Morena, pero al final lo que pasa es que solamente estas leyes lo que están haciendo es tratar de obtener lana, recolectar lana, no hay más, no van al fondo, hablan de temas fiscales nada más, y creo que es muy triste. Cuando yo hablo con mis colegas de otros países, siempre les digo que en México estamos en pañales en estos temas, porque no existen ni lineamientos para poder determinar cómo tienen que trabajar los influencers. Países como Perú, en Indecopi, cuenta con lineamientos. Brasil cuenta con una ley, que a mí se me hace mucho tener una ley, es de más el tema de tener una ley para el tema de los influencers, pero creo que sí es importante tener por lo menos lineamientos, que entiendo que Profeco está trabajando para sacarlos, pero no pelotea las cosas con la gente que nos dedicamos a esto, y algunas veces es un problema porque hacen las cosas unilateralmente y las cosas salen muy mal. ¿Cómo? Sí. El tema también es el abuso casuístico que se le quiere dar al tema regulatorio, porque el hilo conductor es daño, ¿sí? Y si se regula bien el daño y la responsabilidad, no tienes por qué estar creando una figura de daño para cada una de las materias o para cada una de las afectaciones. Entonces, yo creo que ese es y no hablamos de este régimen, ha sido toda la vida. Y esto, bueno, iba a dejar que avanzara la plática, pero el tema es, para los abogados que somos de empresa, materias como la que están ustedes desarrollando en la plática es la transversalidad que ha adquirido, porque digo, la pandemia, entre otras cosas, forzó al desarrollo de temas como digitales. Lo han de haber vivido con el uso de las plataformas para entrega a domicilio, que en ocasiones fue un stopper, pero además fue un incentivo al desarrollo de la industria. Tan es así que, por ejemplo, Didi o Uber están saturados ya en su plataforma de taxis, ¿no? Ya no hay más solicitudes entonces, el problema para el abogado de empresa, para el abogado corporativo, es cómo establecer tus due diligence, tus sistemas de control, porque como bien iniciaron la plática, todo es digital. Entonces, y cuando mencionas todo digital, es desde la contratación del desarrollo de la plataforma hasta los contenidos mismos. Los términos y condiciones, privacidad. Entonces, el punto y la pregunta es, ¿cómo hacer para que, digo, ni los escenarios ideales ni en el país de las maravillas de Alicia, ¿no? Sí, claro. Entonces, no puedes pretender cubrir 100%, pero ustedes desde la perspectiva del despacho, de asesores, ¿cómo le haces? O sea, o controlas o operas. Entonces, sí. Yo lo que trato de hacer mucho, y bueno, perdón que te interrumpa, tratar de hacer, como tú dices, un clearance por ejemplo, lo que mencionas, un tema de una plataforma, desde el punto de vista de propiedad intelectual y ciertas otras materias para que tengan los menos red flags posibles. Y por supuesto que porque hay muchas carencias en las diferentes legislaciones,
pues puede haber algún tipo de riesgo, pero la idea es que estén cubiertos. Lo que les mencionaba de la empresa de plataforma de educación, se dieron cuenta que los chavos salían de la escuela después del Zoom y querían tener un profesor en su casa. ¿Y qué hicieron? Oye, aquí hay lana, hay que monetizar. Pero entonces ahí yo tengo libros de la SEP, ¿qué hago? ¿Puedo utilizarlos? Si estoy obteniendo un lucro, entonces ahí tienes que hacer una estrategia desde un punto de quién es la empresa que está, que es parte o es titular de la página de internet o de la marca, para que si cae algún tipo de medida, pues como que, o sea, es un tema de estrategia, un tema de litigio. Y hasta de imagen. Hasta de imagen, o sea, los sí. niños van a prender la cámara cuando interactúan con el profesor, se graban esas cosas, tú estás grabando al menor de edad, No, eso lo necesitas quiero hacer, permiso del claro. papá. Y no solo eso, hemos visto, por ejemplo, hemos tenido consultas de plataformas como TikTok, Snapchat, que no sé si ustedes sean usuarios de esas redes sociales, pero existen recompensas por cuántas vistas tienes en tu video, por cuántos seguidores de tu contenido, etcétera. Entonces, hay recompensas, pero muchos de ellos son menores de edad. Entonces, oye, yo le puedo pagar a un niño, y entonces ya involucramos cuestiones hasta laborales, ¿no? Sí. Yo le puedo depositar dinero a un menor de edad porque pues es que mi influencer tiene 14 años, ¿no? Entonces, y se considera trabajo, y se considera que yo soy su patrón, y se considera, ¿no? Y entonces, ahí, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, pues las hemos tenido que incluso también abarcar. Y en el despacho, afortunadamente, ya tenemos muchas áreas, entonces consultamos, ¿no? O sea, tenemos al civilista, tenemos el penalista, y entonces vas, oye, tú desde tu expertise, ¿qué le ves aquí? Y hacemos un análisis de riesgos. Y lo que hacemos es decirle al cliente, a ver, esto estás en riesgo medio, esto es riesgo alto, esto. Porque también pasa que la empresa me dice, no puedo con todo, o sea, yo no puedo destinar, son demasiados recursos para la lista que me hiciste, priorízame. Entonces, yo te pongo en los primeros 5 lugares lo que sí o sí tienes que atender. Y ya de ahí te lo voy desmenuzando a que esto sería ideal, ¿no? O sea, ya de ahí pasamos en el escenario ideal, pues también ocúpate de esta cuestión. Pero toda esa parte, pues claro que es importante que nosotros la veamos. Entonces, por ejemplo, y en el tema de influencers también, tenemos países como Inglaterra, por ejemplo, que tiene una regulación en la que le dice al influencer, si tú vas a subir una foto editada, o sea, te quitaste la celulitis y te quitaste la lonjita, tienes que decirlo. O sea, tú tienes que decir, esta foto está editada. Porque al final es como una forma de dejar de generar perfectos, ¿no? De dejar de generar aspiraciones sociales. Porque, pues, ¿cuántos niños, niñas o personas tienen acceso a todo ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, eso, tenemos otros países nórdicos en los que, y eso, bueno, ya es como mucho más general, ya muchos más países en el, si es una publicidad pagada, lo tienes que decir. Porque el influencer se empezó a utilizar para promocionar productos como del yo lo uso diario, como hacerlo muy natural, no es el comercial de Suavitel que ves en la tele, ¿no? En los comerciales de un programa, como que hacerlo como muy tú a tú, ¿no? Uno a uno. Y entonces ya hay países en los que dicen, no, si a ti Suavitel te está pagando por decir qué rico huele mi ropa, tienes que poner ahí, ¿no? O sea, publicidad pagada. Si ya es una recomendación tuya personal, adelante, así, oye, yo compré este producto, a mí me funcionó muy bien, úsenlo, ya es otra cosa, ¿no? Y ese tipo de cosas no las tenemos aquí. Y sí es muy importante generar esa conciencia, porque tenemos desde ese tipo de cuestiones muy sencillas, como hablando de publicidad de productos, pero tenemos casos fuertes como el de Justo, fue famosísimo. Y este influencer de YouTube la guardaron por almacenar pornografía. No, ella no participó en el acto que estaba, en lo que estaba investigándose, no participó, pero ella en su video dice, yo tengo aquí en mi celular el video porque me lo mandaron y lo vi, y de ahí emite su opinión, ¿no? Y es yo tengo aquí guardado en mi celular un video, la chica era menor de edad, la chica involucrada, se tomó como pornografía infantil, y ella lo tenía almacenado. Ese fue el quid del asunto, almacenamiento de pornografía infantil. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando nos están viendo, ¿qué estamos diciendo, no? Sí. En este caso le afectó a ella directamente, ella se disparó al pie, pero ¿cuántas veces el influencer no tira balazos a la sociedad, no? Y a veces sus actos... Siendo un medio, porque el medio, o sea, por la nueva ley de transparencia de publicidad, puede ser considerado un medio, ¿no? Entonces, al final, lo que aquí sucede es, claro que ese medio está obteniendo un lucro interesante. O sea, hay muy buena lana en el tema de los influencers. Entonces,
¿por qué no existe lineamientos o algo que regula esto? Porque si no le puede afectar a las empresas en el día a día, a las agencias, ¿no? Entonces, creo que es importante. El tema en Estados Unidos, o sea, creo que hay que aprender de los mejores en el día a día, los gringos o los europeos. Si tú estableces un claim en un tema de publicidad y es un tema relacionado a publicidad engañosa, en verdad hay multas las cuales van en contra de cada uno de los influencers. Creo que hace como 4 o 5 meses hubo una multa muy alta a Dua Lipa por decir algo relacionado a un producto que no era veraz. Entonces, ahí sí hay un tema de observancia real, no es como México, tristemente, y creo que aquí hay otros intereses en cada una de las autoridades que deberían de estar atrás de los temas. Claro ejemplo, el tema de la ley de transparencia de publicidad, no ha habido un caso de observancia por parte de la autoridad, que Escofese, que al final presentó una controversia en contra de que por qué ellos iban a ser la autoridad que iba a regular el tema. Entonces, creo que ahí al final hay que en verdad poner las cosas claras para que hagamos bien las cosas, ¿no? Esto del, es que no lo veía, pero ahí lo que ven. Ahí el tema de la guía práctica para influencers es muy interesante, como cuando se junta ya sea una empresa o un influencer en sí, a preguntarnos qué es lo que utilizamos en los contratos. O sea, hay como que literalmente es como un one-on-one o como una guía práctica de lo que vemos, ¿no? Que haya un acuerdo, por supuesto, las reglas de los posteos, qué es lo que van a estar diciendo en el día a día, el tipo y forma de pago. El otro día nos buscaron, oye, quiero que me paguen con cripto. Ah, bueno, pero cripto no es legal en México. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, al final, ¿le puedes dar la vuelta o no le puedes dar la vuelta? Entonces, creo que es interesante los casos que llegan en el día a día. Las reglas operativas, la exclusividad, si el influencer va solo a hablar con Bonafont y no va a hablar con otra marca que es su competidor directo, si existe eso establecido en el contrato, los lineamientos. Aquí, todo el tema de los giveaways, todo el tema de las promociones, aquí entran temas de concursos, entran temas de privacidad. ¿Cómo manejas los temas de exclusividad? Híjole, ahí literalmente por un tema contractual, no hay más. Pero sí, o sea, sí, es meramente contractual. No, e incluso los influencers están atados. Hubo un caso muy famoso de Thalía. Thalía fue contratada por una empresa para promocionar cremas como antiarrugas. Y entonces la tirada era como mujer madura, no tan madura, ¿no? Para como no necesitas esperarte a cumplir muchos años para empezar a usar cremas, cuídate la cara, pero ya tenía como una postura, mujer madura era la imagen que querían proyectar. Y fue cuando Thalía se embarazó, creo, de su segundo hijo. Y la empresa la demandó, porque le dijo, tú estás yendo en contra de la imagen que me estás vendiendo. Me estás vendiendo una imagen de mujer madura y ahorita me sales maternal, ¿no? Entonces, va totalmente opuesto a lo que estamos proyectando y tú tienes un contrato conmigo. Entonces, ese tipo de cosas son bien importantes, porque sí pasa, una persona, un hombre o mujer que sea imagen comercial de un tinte y de repente, no sé, el tinte es rojo y de repente sale con el pelo morado a comer el domingo, no, adiós, ¿no? O sea, si este tipo de cuestiones, y están amarrados por cuestiones contractuales, simple y sencillo son cuestiones contractuales. Si son el embajador de Adidas y los agarran con unos pants Nike yendo a desayunar el sábado, adiós, ¿no? Entonces... Eso está establecido en el contrato. Al final creo que claro. es un tema y lo ves con los futbolistas, ¿no? Que los ponen a hablar y tienen un contrato con Adidas y a propósito el equipo le da una camisa de Nike para que platique, pues el futbolista que va a estar, ¿no? El caso de Ronaldo, ¿sí? Cuando bajó la Coca-Cola, claro, de la mesa, sí hay un contrato. Sí. Sí. O Pedro Sola con la mayonesa. Creo que no sé cómo el Pantera Azteca porque al final se hizo más famoso por la mención a la otra marca. No me acuerdo cuál tenía que anunciar y cuál dijo. McCormick y dijo Hellman. Sí. Yo creo que Hellman ya agarró el contrato completo y pagó todas las multas y penalidades. Sí, claro. Sí, es interesante. Y el también de los influencers, ahorita que me vino a la mente, también los casos para ciertos productos, como las fórmulas de leche materna. Si tú vas a Cofepris, ¿cuánto se van a tardar en darte el permiso de publicidad? Claro. Años. Entonces, mejor agarras una influencer mamá y le dices, a ver, habla bien bonito de la fórmula y dale la vuelta y es un influencer. Di que bien alimentado está tu hijo.
Al final estamos hablando de publicidad, ¿verdad? Sí. A través de los influencers. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que intenta transmitir una experiencia? ¿Sabes qué? Fui a Nike, compré estos tenis, me encantaron, mi talla, en la oscuridad brillan, y los compré 1,500. ¿Sabes qué? Pero realmente la tienda está en 3,000 pesos. ¿Obliga el precio a la tienda Nike a venderlo? No. ¿No? No. Ok. No obliga. Incluso la tienda Nike va a decir, pues, ¿dónde los compraste o qué? Ya, pero al final es una publicidad Sí. que le está pagando Nike, entonces es una forma... Yo creo que hay que ver el Tiene que caso, acreditar. porque llegarías a Profeco. O sea, dirías, Sí. oye, no, ¿sabes qué? Entonces hay que ver cómo lo toma Profeco, pero el tema de Profeco es, te reirías de los asuntos que hay en Profeco de clientes. No, es que me deben 22 pesos, por favor, quiero negociar con Spotify. O sea, es muy interesante. El otro día tuvimos un asunto en Tabasco con Spotify y creo que eran 38 pesos. El abogado tuvo que ir a Tabasco a sentarse con el consumidor y a resolver el tema con el consumidor antes de que fuera la audiencia. Por esto, pero si lo establecieras bien, creo que sería algo mucho más fácil para las empresas y sería mucho más fácil para la misma autoridad, ¿no? Creo que es interesante lo del tema de Profeco porque tienes que estar adherido mucho al tema de Concilianet, así estar en la lista verde de ellos, pero creo que podrán mejorar mucho las cosas. Hablando de Spotify, brevemente, tuvimos un caso para que vean cómo se involucran las áreas de otras materias, ¿no? O sea, tuvimos un caso y nosotros de Spotify, pues sí, decimos, pues, derechos de autor, las canciones, los contenidos, etcétera. O tuvimos un requerimiento del INE para dar de baja las canciones de Movimiento Naranja. Entonces, se cargaron, ¿no? La del niño que canta Movimiento Naranja, la de aquí de Ponte Nuevo León, estaban todas esas, uno las buscaba y las podía reproducir, y de repente el INE le dijo a Spotify, espérate, no hay campaña, no hay campaña política, me las bajas. Y Spotify, ¿de qué me estás hablando, no? Pues dime dónde está, dame el link de las canciones para que las busque y las baje, ¿no? O sea, porque hasta ese tipo de cuestiones. Entonces, dices, ¿estás involucrando una cuestión electoral? Pues sí, la estamos involucrando, pero derivada, ¿no?, de contenidos musicales que están protegidos por derechos de autor. Entonces, esa parte... Por ejemplo, ahorita en México dicen que efectivamente no hay mucho control en cuanto a los influencers y lo que dicen y todo eso. Queda claro que cuando una marca contrata a un influencer, sí hay los términos, lineamientos que seguir y todo. Pero volviendo a lo del hate speech, no hay nada actualmente donde una empresa pueda controlar eso, o sea, no hay... Porque claramente un influencer aquí, digo, aquí en Monterrey, no sé, una Andy Benavides, dice, este café trae una mosca, no compren este café, y no compra nadie ese café. Entonces, ¿qué puedas? O sea, no hay nada que pueda hacer la marca para penalizar o... Pues yo creo que no, es un tema más contractual todo al final. O sea, sí, bueno, sí, hay sí, herramientas contrato, como daños, sí, ¿no? Difamación, ¿no? Pero es irte a la línea tradicional, o sea, siempre ha existido una cuestión de daño, ¿no? ¿Cuántas veces no los artistas han demandado a TV y Notas por lo que están diciendo de ellos? Entonces, te tienes que ir al canal tradicional, ¿no? No porque sea influencer varía en esa cuestión. Yo lo agarraríamos desde un punto de vista totalmente civilista, a ver qué se puede hacer desde ahí. No, porque no existe una herramienta como más directa, solo porque se trate de una cuestión virtual, digital o de influencer, ¿no? Es lo que comentaba, no está bien regulado el tema de daño moral o el tema de daño. Entonces, es de ahí que vienen los abusos bajo el paraguas de la libertad de expresión. Pero hasta la libertad de expresión tiene un límite. Aquí el problema es la efectividad de la norma, Sí. o sea, la legitimidad de la ley. O sea, no es bien aplicada, no es bien sancionada, ¿no? Y también son casos como muy particulares, como el asunto de Ingrid Coronado, lo llevamos en el despacho, y fue porque salió el menor de edad, no fue nada más Ingrid Coronado, ¿sí me entiendes? Porque hay como ciertos lineamientos, ciertos casos particulares, y por ciertas particularidades es que el asunto sale beneficiado para una de las partes, pero como tú dices, o sea, es algo que... Es muy ambiguo, es muy subjetivo, ¿no? Hay que aterrizar casos concretos para generar estrategias. El tema de Andy Benavides, que
me dice, usa a sus hijas como medio de plataforma de publicidad. Entonces, ¿dónde está quizás aplicado en cierta perspectiva como exceso, pero la protección de menores? Sí. ¿Qué es lo que te decía? El tema de las precauciones que siempre decimos. O sea, el tema de los menores viene Porque mucho. se está exhibiendo, ¿no? De alguna forma. Se está vendiendo. ¿Tenías una pregunta ya? Sí, yo quería preguntarles si cuando nosotros nos aquí como contratos de prestación de servicios, ellos qué tanta responsabilidad tienen sobre los productos. Es que literalmente todo está establecido en el contrato. O sea, hay ciertos, o sea, lo que las partes acuerden en el mismo es lo que va a generar la obligación de cada uno de ellos. O sea, no es como que exista un tipo de... Un manchote de contrato. Bajo, por el tema de los niños. Al final es un tema, también un tema laboral, porque cómo le vas a pagar a un menor de edad. No sé si te refieres también a la responsabilidad de terceros por el producto. No, la verdad no tiene una, corrígeme si yo, pero no tiene una responsabilidad. Es como alguien que, como publicidad. La publicidad es la responsabilidad es decir, si acaso decir verdad, pero si acaso decir la verdad sobre el producto, pero no si el producto sale bien o está un poco malo. No sé. Y si el influencer es tu marca. No, ajá, porque hay quien utiliza la marca Marca propia. Sí, de los influencers para comercializar productos. como Sí, estas colaboraciones tipo o sea, que no lo hace el influencer, hay alguien más que lo está haciendo. y Sí, claro, así. donde las marcas ponen el producto y nada más ponen el nombre del influencer Que sí, o algo por esa colaboración, como que también es colaboración de marcas, ¿no? Como cuando hace Louis Vuitton con Adidas o Gucci con Adidas. Y mira, lo que sí bueno, a mí no me ha tocado y sería muy interesante ver es, ¿qué sucede si una marca contrata a un influencer, el producto viene mal y eso merma la imagen del influencer y el influencer voltea con la empresa y le diga, tu producto me fregó, ¿no? O sea, por promocionar tu producto me fregó y la marca le dice, pues yo te pagué y tú aceptaste. O sea, sería muy interesante ver cómo sería ahí una relación en la que ahora quien salió afectado fue el influencer a través de un producto que prometía más de lo que El otro día, hace como semanas vi una niña que se llama Chantal, se estaba poniendo como algo en la cara y le salió o sea, impresionante. Entonces, por supuesto, ahí va un tema, o sea, ahí es lo que estás mencionando tú. O sea, no sé si vieron la cara, pero pobre, estaba... ¿Como quemada? Como quemada, como urticaria, pero mal. Y ella estaba promocionando un producto de belleza. Y le dio nada más. O sea, es de ida y vuelta, ¿no? Sí. Bueno. ¿Tú vas tú? Tú me lo volví. Bueno, dentro del ámbito digital tenemos redes sociales, pero también tenemos plataformas de comercio electrónico, ¿no? Entonces, pues ellos también tienen su particularidad. En cuanto, esto principalmente el tema es la piratería que se vende, ¿no? Entonces, yo como sé, no sé si les empezó a pasar, ahorita ya con la pandemia pues todo el mundo nos volvimos clientazos del e-commerce, pero antes era como no, es que mira, yo veo unos tenis y cómo sé si me van a quedar, cómo sé si me van a llegar bien, cómo sé si son piratas originales porque me lo están cobrando en 3,000 pesos, ¿cómo no? Entonces, esa parte como de garantías es un tema muy importante en el que las plataformas tienen que trabajar para decirte, si tú me compras a mí, ten la tranquilidad de que tu producto te va a llegar, que lo que compraste es, que si la imagen dice original, es original, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones es un factor muy importante para las plataformas de e-commerce y que en eso entonces ellos han tenido que desarrollar sistemas que les permitan a los usuarios y a las marcas reportar, ¿no? Tanto un usuario de, oye, yo compré esto y es pirata, ¿no? Tengo que reportar la publicación, como la propia marca. Oye, ¿sabes qué? Yo soy Levi's y estoy viendo ahí que están productos Levi's vendiendo y que no son míos, ¿no? Por favor, dalos de baja. Entonces, en un inicio, las plataformas empezaron a desarrollar lo que se llaman los sistemas de notice and takedown. Y entonces te reporto y bajas contenido. Y es un acto de buenas prácticas, de buena fe, ¿no? Y así se consideró durante mucho tiempo un acto de buena práctica. Y así es como nace, por ejemplo, el Brand Protection Program de Mercado Libre. Y a diferencia de otras plataformas, el Brand Protection Program tú generas un registro y tienes una cuenta como marca. Entonces, yo soy Nike, yo abro mi cuenta en Nike y Mercado Libre tiene filtros y te dice, a ver, compruébame que eres Nike. No, pues soy su representante legal, mándame tu poder, mándame esto.
inscribe las marcas, cárgame los títulos de registro de marca que tienes, ¿no? Y entonces todo eso se genera en la cuenta. Y a partir de esa cuenta, yo ya tengo acceso a la plataforma y yo reportar. Y entonces te dice, ¿por qué lo reportas? No, pues son productos no autorizados, son productos falsificados, son productos, ahí te dan una razón, otra, ¿no? Y ahí le describes. Tú reportas y lo que hace el Brand Protection Program es le notifica al vendedor. Te están reportando este producto, defiéndete. Si en 3 días el vendedor no te dice, no, espérate, esta es mi factura, yo lo compré bien, todo, Mercado Libre va para abajo. Si el vendedor se defiende, Mercado Libre le da vista a la marca y le dice, oye, el vendedor está diciendo que esta es la factura. Y miren, hemos tenido casos que la factura es falsa. O sea, no nada más porque el vendedor se defienda, ya estuvo y no, si es cierto, perdón, ¿no? Hemos tenido casos que la factura es falsa. De todos los marketplaces, el Brand Protection Program de Mercado Libre yo creo que es el que más le han metido plata. Sí, y más estructurado. Tiene 25 abogados en Argentina solamente viendo casos de Brand Protection. Es un tema de también inteligencia artificial, es muy interesante lo que hacen ellos. Y al final, ahorita les vamos a platicar un asunto que tuvimos en el despacho, pero ayuda mucho el cubrirse de alguna forma. Y es muy práctico también, ¿no? Porque muchas veces las marcas dicen, oye, yo no me voy a aventar un litigio para dar de baja una publicación, ¿no? Con este tipo de programas es muy fácil, la das de baja y en menos de una semana ya lo tienes. Las otras plataformas tienen sistemas de notice and takedown, pero no hay como abres una cuenta, das de alta. Entonces, cada vez que reportas algo tienes que decir cuáles son tus derechos, cada vez que reportas algo tienes que acreditar tu personalidad, etc. Pero bueno, son sistemas que funcionan. Ya con cuando nosotros adoptamos el tratado, ¿no?, de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, ya se obligó a México a establecer un procedimiento de notice and takedown y de lo que se llama puerto seguro, el safe harbor. Y esto solamente está para derechos de autor, no para marcas. Entonces, se hizo una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en el que se establece un procedimiento parecido al que les platiqué de Mercado Libre. Tiene ligeras diferencias, porque sobre todo ahí se cuida mucho el derecho, la garantía de audiencia del vendedor, ¿no? A ser escuchado, y entonces si el vendedor se defiende, la marca está obligada a presentar acciones legales ante instancias, ante autoridad, y decirle a la plataforma, ya las presenté, ¿no? Entonces sí tiene ciertas variaciones, y reitero, solo es para derechos de autor, pero ya la ley lo estableció. Y la ley también establece la figura del safe harbor. ¿Qué es esto? Es tú como plataforma, si tú sigues una o más de estas buenas prácticas, yo considero que tú tienes buena intención y no te hago cómplice de la venta de piratería de tu plataforma. Entonces, si metes el sistema de notice and takedown, si tienes programas como el Brand Protection Program, si tú incentivas a tus vendedores a no vender piratería, si tú en tus términos y condiciones pones que ese no es un producto permitido, que son productos ilegales, entonces se establecen una serie de lineamientos y con eso la autoridad puede considerar que la plataforma no está alcahueteando al vendedor para obtener un lucro, porque no olvidemos que por cada producto que se vende, pues la plataforma le gana, ¿no? Entonces es como de, oye, tú también te estás beneficiando de este producto pirata, no te hagas. Entonces, bueno, estos temas han sido muy interesantes, que justo derivaron en este caso. Sí, este caso es muy interesante, es un asunto que fue hace 4 o 5 años, pero es el primer caso relacionado a temas de Internet Service Providers. Aquí lo que decía Electropura es que Mercado Libre cometía actos de competencia desleal y realizaba infracción a la marca Epura. ¿Qué pasaría si hubiera ganado Epura el asunto? Pues por supuesto que todo el mundo podría demandar a Mercado Libre. Todo el mundo, desde Apple, Coca-Cola, todo el mundo que está en la plataforma. Entonces es un precedente que llegó hasta colegiados, se ganó en México hace 2 años, yo creo aproximadamente, y es el primer precedente de Internet Service Providers, porque el Mercado Libre pone a Gabino con José Antonio a vender el producto nada más. La plataforma es Mercado Libre. Es el medio de contención, sí, Mercado Libre es Centrito Valle y renta locales. Y entonces, pero quien te vende el producto es el que está en el local al comprador, ¿no? Vendedor a comprador. Entonces, tú no vas a demandar al propietario del centro comercial, ¿no? Cuando te sale mal el producto, te vas con tu vendedor. Y ese era el argumento de Mercado Libre. Yo no vendo el producto, pero es que te beneficia. Sí, bueno, pues el locatario también renta el local, ¿no? Y también cobra una renta. Entonces, de alguna manera,
Esa fue una cuestión. Y también la otra cuestión era, Mercado Libre dice, yo soy una plataforma, yo no vendo agua, yo no soy competidor. Porque esa era la parte, para acreditar la competencia desleal, el primer factor es que seamos competidores, competencia desleal, ¿no? Y entonces aquí es que ni siquiera se configura la figura, valga la redundancia, de competidores, porque yo soy plataforma de comercio electrónico y tú vendes agua. No somos competidores, no apelamos al mismo público, no nada. Entonces ya desde ahí ni siquiera te vayas a estudiar la cuestión de desleal. Y en el caso de la infracción por uso de marca, el argumento fue ese, quien está vendiendo es mi vendedor, no yo, y cabe mencionar que cuando tú me lo reportaste, yo lo di de baja. Entonces yo no lo solapé. Yo en cuanto me hiciste tú del conocimiento que estaba pasando eso, yo bajé el producto de la plataforma. Entonces, hizo un gran presente. Cuando buscó el cliente fue, bueno, José Antonio, si pierdes el asunto, te acaba el negocio, no, te lo estoy comentando. porque entonces todo el mundo me va a querer demandar. Exacto, todo el mundo está demandando, pero fue un asunto que fue un precedente para los otros Internet Service Providers y creo que es algo interesante que pudimos litigar ahí en el despacho. Pues ya por último. Sí, pues tener en cuenta todas estas leyes que al final tienen de alguna forma una relación con la propiedad intelectual y por eso hablo del tema del entorno digital. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, por supuesto. Estamos esperando el reglamento, no sé cuándo salga. No va a salir. 4 años y contando. ¿No? Ley Federal de Protección de Datos Personales y Posesión de los Particulares para temas, por supuesto, para temas de privacidad. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que les comentaba, el tema de publicidad, que fue una ley que movió a muchas empresas, agencias, a medios y anunciantes el año pasado. Fue muy movido en el despacho porque manejamos muchos asuntos ahí. Están saliendo ya resoluciones favorables en relación a los amparos que presentamos para diferentes empresas y creo que va a ser una ley que va a ser reformada a finales de año. Es lo que mencionan y creo que es importante que las empresas que les pueda afectar sean parte del cabildeo que se va a hacer ante el Senado para que podamos tener algo que no nos pueda afectar tanto, ¿no? Después está la ley de transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas, lo que está platicando, la ley de publicidad exterior de la Ciudad de México, que están saliendo cosas interesantes también ahí, es un tema local, un ámbito local, para todo el tema de los exteriores, quieren quitar un poquito estéticamente todas las cosas que afectan visualmente en la Ciudad de México, pero ahí es un tema interesante, porque tú negocias de alguna forma con las alcaldías, y las alcaldías están presentando controversias diciendo, oye, me estás quitando mis poderes, porque donde hago más lana, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, es de la publicidad, y tú me quieres quitar esto. Entonces, ahí es interesante también. La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, lo que les comentaba de la ley esta nueva de temas relacionados a derechos de autor, ahí el tema de practicidad es muy complicada, por lo que les mencionaba. Quiero ver que Pamela o José Antonio vayan a hablar con los huicholes, me van a mandar por un tubo, ¿no? O sea, creo que ahí es un tema y que se pongan de acuerdo ahí. Sí. Lo estábamos platicando yo con un cliente que trabaja y se dedica a temas, un abogado que se dedica a temas de impacto ambiental, trabaja para un despacho grande y Rich Müller, y me decía, yo sí tengo este contacto con las comunidades, ¿no? Pero yo nada más. Pero, en mi opinión, debería ser nada más de protección. O sea, mientras que tú estés utilizando, además, Tlaloc tiene 1000 años. Sí, o sea, sí. no la hagas con que no lo puedo usar. Claro. Y soy mexicana aparte. Mientras que no haya o sea, que ya salga Tlaloc con la esbética atrás o el nazi o no sé, pues, digo, deberías de poder usarlo quien sea. Sí hay una delimitación en esta ley sobre el qué se considera, ¿no? O sea, qué es como el arte actual de estas comunidades y qué puedes, o sea, a qué le tienes que pedir permiso y qué es parte como ya de la historia y de la deidad, por ejemplo, en este caso las deidades, y entonces ahí, por ejemplo, te vas directo a Lina. No tienes tú que lidiar con las comunidades, te vas directo a pedirle permiso a Lina porque Lina administra. Sí, pero a ver, yo puedo sacar ahorita algo de Hernán Cortés, yo no tengo que ir a España por ningún permiso, es a lo que me refiero. O sea, si yo agarro a Hernán Cortés prostituyéndose con menores, no sé, ¿me explico? O sea, pero a ver, yo puedo agarrar a Hernán Cortés de un salón, donde sea, o al signo celta, o... Pero yo creo no, que es más... ¿sí me explico? O sea, es una ridiculez. Pero es más limitado a los pueblos como la organización y a los pueblos mexicanos. Tampoco hay de dónde. Yo ahí sí creo que sí deben de ser protegidos. ¿Pero qué les vas a proteger?
Es que hay conocimiento tradicional, hay cultura, o sea, propia, que el hecho de quitárselas. Pero es que no lo estás quitando. Bueno, es que Sí, esta, por ejemplo, Esta ley es totalmente lo para de la hoy. ropa. Ajá. No, o sea, es lo de hoy, ¿no? O sea, Ah. lo que hoy hacen ellos, su ropa, sus culturas, que sí, por ejemplo, la talavera en las vajillas, o sea, todo eso El es espíritu lo de la de ley es hoy. muy bueno. Pero El tema existe además otra, que es la ley de monumentos práctica, ¿no? históricos, y ese, pero por ejemplo, ellos protegen mucho la explotación. Tú vas a ganar dinero de ahí, uno. Entonces ya desde, ese es un factor súper determinante. Y dos, ellos cuidan mucho, por ejemplo, tuvimos un caso una vez que fuimos a pedir un permiso, porque querían hacer un videojuego con las pirámides. Y entonces se había armado como una mini ciudad donde juntaban Monte Albán con Chichén Itzá y Teotihuacán, de verdad. Y entonces hacían como el caminito y la callecita y todo. Y lo primero que Lina me dijo es, el cochecito no pasa encima de las pirámides. Sí. O sea, no me pases el cochecito por encima de la pirámide. El cochecito no sube la pirámide, pasa por abajo. Porque está como... La está pisando. no vayamos muy lejos. Hoy o ayer en la mañana en el periódico aparece Batman con indumentaria tradicional mexica. Entonces, obviamente ahí tuvo que ir a pedir DC permiso. Pero en teoría tuvo que hacer, pero... Porque te voy a decir, cuando nosotros estábamos negociando cosas con el INAH, le dijimos, sí, ¿qué hiciste con el turista de las pirámides? Vieron que salió un turista como mexicano, en el que pues lo que compraban era como monumentos históricos y cosas por el estilo, y no el tradicional. Y se voltearon así de, ¿qué turista me habla así? Sí. Pero bueno, No se habían dado cuenta, ellos viven en su cueva, entonces no creas que se dan cuenta de todo. Pero, esto no se dan cuenta y se vendía en el súper, ¿no? A ver, vas y pides permiso y ya. Tienes que ir a... Entonces ahí tampoco me cuadra. O sea, Tienes que ir al INPI, pero no al INPI de marcas, al INPI con N. Por eso, pero tampoco llegas al fin del asunto. O sea, si tú dices, es que necesito que tenga, por ejemplo, como el tequila y yo nada más lo puedo vender y las ganancias nada más pueden retornar de esa parte, me queda claro. Pero si tú me dices, yo nada más tengo que decirle a Lina que voy a usar a Tlaloc y ya, y ahí queda. O sea, no es aviso, es pedirle permiso. Por eso, pero ya, o sea, le pido permiso, me dice que sí, ya está. O sea, es una ridícula, voy a platicar porque si me dijeras, es que tengo que pedir permiso, pero si yo voy a vender a Tlaloc, hay un fondo estructurado para la cultura de donde pertenece Tlaloc, y entonces toda la gente que vende Tlaloc me tiene que pagar un porcentaje y eso se va a ir al fideicomiso que va a extenderse para que la gente que tiene que ver con Tlaloc tenga mayores recursos. Te la compro, pero sí, o sea, tú no me tengo que pedir permiso, al final ¿dónde va? Yo creo que la Casos muy forma prácticos. de pedir permiso también tienes que decir cómo lo vas a utilizar. Y al decir cómo lo vas a utilizar, te lo niegan. Te aseguran. Sí, claro, porque es donde entra su función de asegurarte que le vas a dar el uso correcto, que no vas a variar el diseño, que no vas a modificar la forma en que está. ¿Y qué comunidad va a ser la que te dé permiso? Porque imagínate, me hablabas de... Me parece bien válido, o sea, porque es la forma que tiene el gobierno de control y de cuidar, que de repente Tlaloc no va a parecer totalmente distorsionado porque pues, ya casi utilizo como. Pero tú crees que lo va a sacar distorsionado, voy a ir a pedir permiso. Pues es que va a ir a pedir El espíritu de la ley es por súper... eso. Prefiero pedir permiso. Exactamente, o sea, esa gente no va, es como cuando tú haces una cuestión en la oficina de... Como productos piratas. Sí, Exacto, pues pero esa gente no va lo que voy nunca. tema ejecución. Por ejemplo, Exactamente, exacto. salgamos de nuestro contexto, Thor, ¿no? Que está utilizado en Marvel y es de la cultura nórdica, ¿no? Y en alguna de las películas salió borracho, obeso, etcétera. Ahí hay una afectación a la tradición nórdica de su deidad, ¿no? Yo diría que sí. Sí, pero yo creo que la ley, el espíritu es para comunidades en México. No, claro, sí. ¿No? Pero Noruega tiene algo Hay parecido, las más ¿no? de la ley federal, nos busca para temas regulatorios, ¿no? Todo el tema del cannabis está bloqueado. ¿Qué pasa si yo soy un indígena que vivo en Sonora, parte de alguna comunidad en Sonora, y yo compruebo que me escuchaba mis porritos hace 40 años? Entonces, pues, ahí crece cannabis. Me tienes que dar el permiso. Si yo presento las semillas ante el INPI, ante Indautor y tengo ese producto, entonces
El peyote Ya leí tiene la- una cuestión similar. Si No se sé, les o sea, autoriza ciertas hay muchas comunidades, cosas, el yo me consumo. pongo a pensar mucho y esto siempre le he dado una pensada, pero son muchas cosas y muchas vertientes que no piensan cuando hacen las leyes, que se hacen unilateralmente todas. Sí, el ejemplo que ponía Patricio creo que puede ser más acertado, o sea, poniéndolo con la ridiculización, por ejemplo, de las culturas indígenas con una India María. Que creo que si esta ley tuviera ahorita te diría como que, oye, es que no puedes ridiculizar de esa forma a las tradiciones en respecto, ¿no? Yo creo que también un tema muy importante que hay que acordarnos que como que las leyes están siguiendo la moda y la moda ahorita de apropiación cultural es enorme, Claro. o sea, por eso soy alto los temas de las marcas. Pero siempre llegan 3 años Sí, pero después. no, pues la sociedad lo está pidiendo porque va a pasar que todos los jóvenes se van a enojar de que cómo se está usando. Ay, ahorita es una apropiación cultural, entonces se tiene que proteger. O sea, la ley está tratando de ser popular. Dicen, ay, vean lo nuevo que traemos. Digo, en parte, ¿no? No es lo que está bien o mal, sino que vean lo nuevo que traemos. Es justo lo que todos quieren, ¿verdad? Y todos, ay, súper bien hecho. Y pues es lo que está pasando. Y rayas en libertad Sí, de de expresión. expresión. Como se me dice que está ok que cuando la gente que saca las caricaturas en Francia, que todo el problema que ha habido en contra de los musulmanes, pero realmente lo que está criticando es una cuestión que social. si tú te pones a ver en derechos humanos, la crítica tiene razón. Sí. No puedes, pero ¿por qué no? O sea, yo también tengo una parte de la historia. Entonces, no es que ese es mi punto, no necesariamente se necesita un permiso y no necesariamente no puedo decir absolutamente nada y no necesariamente tú eres que me puede venir a decir a mí cómo puedo usar las cosas. También tienes el derecho de libertad de expresión y entonces habría que armonizar, pero no me puedes venir a prohibir absolutamente todo. Ese es el tema, la Y lo que tú consideras ¿Dónde que está la debe de frontera? ser. Pero en esa libertad de expresión entiendo, por ejemplo, que si yo fuera un pintor, puedo pintar, claro, y no tengo por qué pedir el permiso. El tema aquí es el lucro, o sea, el fin del lucro que estás utilizando, o sea, que estás utilizando. A La tal, explotación. a tal, porque le estás explotando Está la bien, cultura. pero yo puedo hacer el lucro en un periódico o en un artículo, por ejemplo. Sí, Pero O sea, no necesariamente en una obra. hay Exacto. directos e indirectos. Sí, también, pero también hay variaciones como sátira. No, y sí, y la ley, por ejemplo, la Ley General del Derecho de Autor tiene un artículo específico a excepciones, ¿no? Y el número 1 en la lista es el lucro, ¿no? O sea, si no es lucro, si es un uso para esto, hay veces que cuando es para fines educativos, cuando es para, ¿no? Fines de investigación. O sea, sí hay ciertas excepciones que te permiten, de alguna manera, no siempre tener que estar pidiendo permisos o estar pagando. Pero sí es que hay que ser muy cuidadoso con el tema del lucro, porque además la ley lo ve como lucro directo o indirecto, Ajá. ¿no? Entonces, no nada más porque no saques el producto a la venta, quiere decir que no te estás beneficiando. Entonces, hay muchos matices y por eso nosotros, muchas veces llegan los clientes con nosotros a decir, dame el contexto general. No puedo, yo tengo que hacer un traje a la medida, como sastres. O sea, yo necesito leer tu caso con tus particularidades y ver en dónde estás topando con fronteras con otras materias, en dónde se está pudiendo permitir esto o lo otro, ¿no? Porque no lo puedo agarrar general. Tengo que ver si me encaja en una excepción, si no me encaja en una excepción, de quién necesito el permiso, de quién no lo necesito. Entonces, ese tipo de cuestiones requieren al final que hagamos un reporte y es un traje a la medida del proyecto, ¿no? Y el tema al final del día es protección. Sí. Estamos en un sistema de legalidad y no solamente en los nacionales. Por eso es que cuando la UNESCO denomina a un monumento, a una cultura tangible o intangible como patrimonio de la humanidad, el país o la nación o el estado que está suscrito a la ONU está obligado también a darle un marco de protección. ¿Verdad? Sí, claro. No, Entonces, yo no digo que no, no. nomás a veces del extremo, si me explico de que dices, a ver, espérame, porque es como dice ella, o sea, agarras moda, entonces ahorita nadie puede decir absolutamente nada y dices, oye, pero es que eso no necesariamente es legal o jurídicamente correcto. ¿Qué les parece si vamos a las preguntas que nos han hecho por vía Zoom? Sí, por favor. Porfa, para darles un... A ver. Dice, buenos días. Hay un caso reciente aplicado a un hotel de lujo en Puerto Vallarta. Al parecer fue clausurado por el sindicato de Indautor por reproducir música en restaurantes, lobby, etcétera. ¿Tienen ese alcance? O en el caso de supermercados que tienen música de fondo. Sí lo tienen. O en lugares públicos. ¿Sí? Es una sociedad. Son las sociedades de gestión colectiva, no es el sindicato de autores, es una sociedad de gestión colectiva. ¿Sí es? No, no es una sociedad. No, sí, no es. Y sí,
tienen alcance en tienen todo el alcance. país y además hay la sociedad de gestión colectiva que representa a intérpretes, los cantantes, y está la de los músicos, y está la de, entonces, tú reproduces una canción en el hotel y te puede caer la de intérprete y te dice, pues la licencia cuesta tanto, ¿no? Pues para poder estar reproduciendo canciones de estos intérpretes. Y luego va a llegar la de músicos y dice, pero en cuanto a la nota, o sea, instrumental, musical, pues también hay licencia, ¿no? Entonces, es un tema de las recomendaciones que negocien con ellos. No se ha ganado un solo caso en contra de una sociedad. Si te cae uno, vienen dos Y detrás. es que hubo, Sí. hubo un tiempo que te extorsionaban con eso. Yo tuve 7 años en Home Depot y hubo un tiempo que era Te extorsión. cae uno y ya te Ajá. caen todos, y además Por los convenios Ellos- que tienen con la autoridad. ellos se acercan contigo y te dicen, oye, estás infringiendo, me debes tanto. Si tú le dices, no, ni de broma, no va, ellos ya presentan la infracción, ¿no? Ya, Hay una junta de veniencia antes. Sí, 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 pero se van, digamos, al procedimiento. No existe caso que se haya ganado en contra de una... Es como los casos de la BCA. Entonces, Ajá. Es lo mismo. exactamente, como los de la BCA, mejor hay que negociar. Aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto de influencers o artistas extranjeros como Kendall Jenner, etcétera, que se están apropiando de la cultura mexicana para vender, por ejemplo, tequila de forma internacional? Y Mexica, una marca de joyería que hace referencia a México. Igual el caso de marcas como Zara, que se apropian de cultura mexicana en algunos de sus productos. ¿Qué es lo que estamos platicando de la ley? ¿Qué es protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas? Es lo mismo, hay que ver también, ¿verdad? O sea, eso cubre el tequila, no, ¿verdad? No, el tequila, pero el tequila tiene denominación de De origen. origen, sí. Para poderse llamar tequila solo puede ser fabricado en cierta zona y el Pero, consejo ¿qué pasa regulador del si- tequila te tiene que dar el ¿Qué permiso. pasa si el nombre del tequila se llama huichol? Ujú. Entonces ahí entra Ahí también el tema también de entra. la Sí, ley. son dos temas, Ajá. por la naturaleza del producto y por la marca con la que lo están identificando. No, si ves productos, cuando sale la ley, imagínate una empresa como Pineda Cobalí, que me imagino que tiene algún tipo de convenio con cada una de las comunidades, pero yo te apuesto que lo hace con la comunidad que quiere, porque si son huicholes, hay huicholes en cada uno de los estados. ¿Quién es el huichol? El mero mero. El mero mero. Y después traes más temas como de poder, porque de seguro debe haber como el jeque mayor en cada una de las comunidades. Él, ¿qué va a querer? Va a querer tener lana. Entonces va a tratar de obtener un lucro de las empresas. O sea, prácticamente, o sea, en un tema práctico la ley es muy mal hecha. El espíritu es bueno, pero bueno, eso no sirve, ¿no? Y bueno, ya que se tocó el tema del tequila, nos piden si podemos abundar un poco en cuanto al tequila con el INPI y su propiedad intelectual en México, o sea, cómo está protegido, qué se requiere, consejo, ya, todo eso. En México tenemos lo que se llaman denominaciones de origen y no nada más tenemos tequila, por ejemplo, tenemos el mezcal y tenemos otras menos conocidas como la vainilla, tenemos varias. Y prácticamente lo que es solo se puede, por ejemplo, hagámoslo claro, la diferencia entre el brandy y el coñac o entre el vino espumoso y la champaña, ¿no? Solamente se le puede llamar champaña a la que viene de una zona específica en Francia. Lo que se fabrica en cualquier otra parte del mundo es vino espumoso, así. Y lo mismo sucede con el brandy y el coñac, ¿no? Coñac solo cuando viene de un lugar y del resto del mundo es brandy. Entonces, lo que sucede aquí con el tequila es solo si viene de las zonas específicas en las que se ha autorizado, se le puede llamar tequila. Y existe el Consejo Regulador del Tequila, y entonces, o sea, y el Consejo Regulador del Tequila es como la unión de los tequileros, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de un proceso que hay que llevar para obtener la autorización para vender tequila. Lo que sí puede suceder es, yo me contacto con un tequilero que ya tiene todo esto y le digo, oye, vamos a hacer mi marca, maquílame mi marca. O sea, no, ahí es cuestión ya de ver cómo están estructuradas estas cosas. Si tenemos una influencer extranjera que está vendiendo tequila, habríamos de ver si verdaderamente es tequila y si tiene el permiso para llamarle tequila a su producto, ¿no? Al destilado, ¿no? De agave, al final es un destilado de agave y lo mismo pasa con el mezcal. El mezcal no tiene la denominación de origen del mezcal, a diferencia de tequila, que es en Jalisco, digamos, no nada más es Oaxaca. Ya hay otros estados donde se permite la fabricación del mezcal. Entonces, Durango, Tamaulipas. Y ahí estuvo, hay un tema súper político. Sí. Ya es un tema político ahí. Sí, pues, sí, totalmente. Y usar la denominación de origen sin permiso es una infracción ante el INPI. Es una violación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se maneja con una violación
como una infracción, de alguna manera, ¿no? Tanto de denominaciones de origen nacionales como internacionales. Cuba, en un puro, es una denominación de origen cubana. Y entonces viene Cuba Tabaco, ¿no? Que es Habanos, y viene a México y puede presentar su infracción en el INPI porque alguien está violando su denominación de origen. Aunque se venga de Cuba, ¿no? No necesariamente es nacional. Muy bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo. Podemos seguir platicando, me queda claro, pero pues muchísimas gracias. Estuvo muy padre la exposición. Y antes de terminar, bueno, luego sus... Muchas gracias. Para Pamela, Muchas gracias. José Antonio, Muchas sus gracias. reconocimientos, les agradecemos Muchas gracias. nuevamente que hayan acudido aquí. Creo que todos nos quedamos muy satisfechos con la plática que estuvo muy entretenida. Muchísimas gracias. Gracias también a los que nos acompañaron vía Zoom y bueno, los invitamos a que se unan también a la barra. Muchas gracias. Gracias por la invitación.